entregaste todo, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre que Después de un día de trabajo, nada como una buena charla con los compas, con los amigos, pues. Hablar un poco de todo, de lo bueno, de lo complicado, de lo retador que es ser hombre en estos tiempos. Porque aunque somos feos, fuertes y formales, tenemos mucho que aprender para cumplir nuestro propósito como hombres en esta vida. Estás entrando a una zona para hombres. Bless FM presenta Hombres en Desafío. Comenzamos. Así es, comenzamos. Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cómo están? En este día 8 de marzo del 2021, el día en que se celebra a la mujer, mandamos un saludo fraterno a todas las mujeres que nos escuchan. Y bueno, les damos el reconocimiento que tienen como el instrumento que Dios usa para la vida, ¿no? Todos los que estamos en este mundo salimos del vientre de una mujer. Entonces, felicidades y sigan siendo que el Señor hizo para el varón. Dios les bendiga, mujeres. Y bueno, sí, estamos iniciando su programa Hombres en Desafío de este lunes 8, como ya decía. Estamos en nuestra emisión número 25. ¿Cómo la ven, compañero? Ya llevamos 25 Hombres en Desafío. Y bueno, damos gracias a Dios por eso, gracias a Dios por la oportunidad de transmitir a toda la ciudad de La Paz y demás lugares donde nos escuchen. Somos Radio Bless 101.5 FM, comunicando desde Héroes de la Independencia y Antonio Navarro en el centro de La Paz. Agradecemos que hayas apartado este tiempo para acompañarnos y esperamos de todo corazón que lo disfrutes, pero sobre todo que seas edificado. Y hablando de edificación, fíjense, compañeros, que ya está por celebrarse aquí en la ciudad de La Paz la Cumbre Global de Liderazgo 2021. Esa Cumbre Global de Liderazgo se va a llevar a cabo los días 19 y 20 de marzo de este año. Entonces, invitamos a todos los que nos escuchen a que aparten su lugar, a que vengan y compren su espacio, su inscripción a través de internet. Se pueden inscribir en la Cumbre Global lapaz.com. Ahí pueden ustedes hacer todo el protocolo para quedar inscritos y poder tener el acceso a la Cumbre Global de Liderazgo que se va a celebrar el próximo 19 y 20 de marzo, como les decía. Entonces, en la cumbre va a haber temas para todo aquel que quiera desempeñar mejor su actividad, todo lo que haga. Ya sea que tú seas padre, seas una madre, un estudiante, un empresario, un maestro, un trabajador, etcétera. En la Cumbre Global de Liderazgo vas a encontrar orientación y enseñanza para hacer mejor lo que tú desempeñas en el ámbito de tu competencia. Así que te invitamos a que te inscribas a la Cumbre Global de Liderazgo La Paz 2021. Visita la página www.lacumbreglobalapaz.com y ahí vas a saber cómo inscribirte. Y bien, hombres de desafío, hoy vamos a tener un tema muy interesante y todos ustedes que nos escuchan queremos saber, tenemos a su disposición el teléfono de cabina 612-129-4481 y también un número de WhatsApp para que nos contactes, 612-232-7995. Contáctanos, por favor, queremos saber de ustedes. Y te comento que estamos ahora mismo en vivo. Estamos a través de Facebook Live. Dios les bendiga a todos los que nos ven en vivo. Y también estamos en YouTube en vivo. Búsquenos ahí como Radio Bless. Radio Bless. Hombres en Desafío. Hombres en Desafío en YouTube. Y ahí va a estar en vivo este programa. Y en Facebook Live, como les decía, también búsquenos como Radio Bless 101.5 FM. Y ahí van a poder vernos también. Bueno, pues quiero pasar el micrófono a mis compañeros de programa para que den un saludo, pero antes agradecemos a Germán Real su incondicional apoyo. Siempre, Germán, muchas gracias porque nos apoyas cada programa. Compañeros, les paso el micrófono. Mi Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches y a todos mis Radio Bless Facebook,
Yo tuve escuchas de hoy. Ah, sí aleluya. salió. Sí salió. Sí, reciban un saludo. Mi nombre es Juan Manuel. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Este lunes, ya 8 de marzo. Ya casi lunes 8 de marzo se está yendo, pero todavía no se quiere ir porque Sí, le todavía falta. faltan unas horas. Y quiero que sepas que hoy va a haber un programa que va a estar muy bueno. Así es que no te muevas. Y la verdad, qué bueno que estás aquí. Llena tu taza de té, de café. Nosotros estamos disfrutando un buen tecito para que escuches este programa y vas a ver que va a ser de gran bendición para tu vida. Y también, pues yo les cedo mis micrófonos a... Bienvenidos a Hombres en Desafío. Gracias por escucharnos en la radio en el 101.5, seguirnos en las redes sociales. Hoy tenemos un tema interesantísimo, mi querido Charlie, sabiduría para la vida. Efectivamente, así es. El tema de este programa es acerca de la sabiduría para la vida. ¿Cómo la ven? ¿O no? no, adelante, mi carnal, Nada menor ese tema, mi O Charlie. sea, así es. ¿Seremos sabios? Híjole. ¿Cómo se consideran? Al parecer, ahí vamos. Bueno, pues ahí vamos. Hacemos Ahí lo posible, ¿verdad?, para vivir en esa sabiduría que Dios pone a nuestro alcance a través de, pues, de su palabra, ¿no? Yo creo que todo aquel que siga a Cristo tiene la oportunidad de moverse, ¿no?, en esa sabiduría que Él da, y va a depender de uno, pues, cómo la asimile y cómo la ponga en uso, ¿no?, sobre todo. Es lo que se dice ser justo, ¿sí? Es ser justo, es ser sabio. Entonces este tema va a girar en torno a eso, sabiduría para la vida, ¿sí? Y debemos de tener esa sabiduría porque la vida nos va a plantear muchas preguntas o a veces nos planteamos nosotros muchísimas preguntas. Por ejemplo, pensemos en algunas de esas grandes preguntas que nos hacemos, ¿no? Las grandes preguntas de la vida le podemos llamar. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? Sí, esa es una pregunta que en un momento dado nos lleva a reflexionar y a pensar de una manera muy profunda, ¿no? Porque todos queremos saber de dónde venimos. Otra gran pregunta también es, ¿qué es la humanidad? ¿Qué somos nosotros? ¿Sí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué persigue nuestra existencia, nuestro lugar en esta tierra? ¿Sí? Entonces, otra pregunta también así muy, muy interesante y muy profunda para todos nosotros y que en un momento dado, les digo, nos las hacemos es, ¿podemos conocer la verdad? ¿Cómo podemos conocer la verdad? ¿Qué es la verdad? Incluso Pilatos le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Sí, entonces es una gran pregunta esa, ¿no? Que tenemos como seres humanos. Y también otra, ¿cómo hemos de vivir? Para todas estas preguntas se necesita la sabiduría, pues, porque son preguntas que nos van a dar una claridad a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestra existencia, y vamos a entender mejor cuál es el propósito, pues, que tiene el Señor para nosotros, ¿no? Hacia dónde vamos. Sí, entonces por eso es importante la sabiduría, por eso es importante buscarla, porque es la forma en que vamos a dar este sentido, vamos a conocer o vamos a encontrar las respuestas a muchas preguntas, como ya comentaba, ¿sí? Miren, quizás haya personas que no se hagan jamás estas preguntas, ¿no? Que no se preocupan de tales preguntas, van por la vida viviendo, comiendo, bebiendo, haciendo, deshaciendo, y nunca se detienen quizás a pensar en esas grandes preguntas, ¿no? Son personas que pues quizás tienen una vida muy fácil, muy sencilla, o no sé cómo llamarles, ¿no? Pero hay otros que sí. Sin embargo, muchos se pueden plantear estas preguntas que decíamos ahorita, ¿no? Y casi siempre los que se plantean estas preguntas normalmente intentan persuadirnos a pensar como ellos, pues, ¿sí? El que se hace este tipo de preguntas por lo general son personas que están en el ambiente intelectual o personas con mucha academia, pues. Entonces, las ideas que así ellos propugnan, esos intelectuales y esos filósofos, pues se propagan rápidamente, afectando a nuestra civilización. Y ahorita lo podemos ver. Hay muchas ideas, corrientes filosóficas que están impactando a nuestra sociedad y que están tratando de cambiar lo que por mucho tiempo ha sido lo que ha regido, ¿sí?
pero hay personas con mucho conocimiento, con mucha capacidad intelectual, con mucha habilidad, incluso con muchos medios, que quieren imponer su visión, su perspectiva de sabiduría. Entonces, de ahí la importancia, pues, para nosotros, para usted que nos escucha, para usted que nos ve, de saber cómo encontrar la sabiduría para la vida, para no ser engañados, para no ser confundidos, para no ser llevados de un lugar a otro, ¿verdad? Por todos aquellos que propugnan esas ideas, esas filosofías, ¿no? Entonces, preguntémonos, ¿qué influencia han tenido en nosotros esas enseñanzas que se han querido imponer o que se han impuesto ya en nuestra sociedad? ¿Cómo, entre comillas, programaron nuestros valores y decisiones cotidianas? ¿Sí? Entonces también tenemos que reflexionar en esto, pues, porque si no reflexionamos en lo que el mundo o muchas instituciones o muchas grandes corporaciones, poderosas corporaciones quieren imponer como su verdad, si no reflexionamos en que estamos acechados por ellos, vamos a caer en su juego, pues. Entonces, de ahí la importancia de ser sabios y de buscar, pues, esa sabiduría que solamente el Señor tiene para nosotros y que es la sabiduría correcta, ¿no? Así es. Para enfrentar el mundo y sus desafíos. Tú que eres un hombre en desafío, precisamente estás en desafío porque debes de saber y buscar la verdadera sabiduría para poder ser el que enseñe, el que transmita esa verdad y esa sabiduría a todos aquellos con los que te relacionas, empezando por la familia, ¿no? Es muy importante entonces conocer la respuesta que Dios nos tiene, pues, porque Él desea nuestro corazón, Él quiere que estemos con Él, Él desea nuestro corazón, desea nuestra mente, ¿sí? Porque Él debe ser nuestra fuente básica de sabiduría. Cuando nosotros le damos ese lugar a nuestro Señor en el corazón, Él viene a ser nuestra fuente básica de sabiduría, ¿sí? Él desea que su verdad, registrada en la Biblia, guíe cada aspecto de nuestra vida. Si nosotros permitimos que la verdad que está en la palabra de Dios guíe cada aspecto de nuestra vida, vamos a contribuir a que el mundo, la sociedad en la que nos desempeñamos sea mejor, ¿sí? Nosotros venimos a ser, cuando empezamos a buscar y a practicar la sabiduría de lo alto, venimos a ser como una gota de aceite en ese engranaje que a veces se atora, ¿no? Que a veces da tumbos, ese engranaje llamado sociedad. Entonces tenemos ese compromiso de conocer la verdad, de buscar la sabiduría para contribuir a una mejor convivencia, pues, claro, a una mejor convivencia. Ese es el propósito, pues, de que Dios nos haya rescatado. No nada más nos salvó para decir, yo ya me salvé y ahí nos vemos, yo ya la hice. No. El Señor quiere que nosotros vayamos y compartamos su verdad, su sabiduría con otros, para que otros también puedan hacer lo que hacemos hoy nosotros. Así es, mi Carlos. Fíjate, la sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana, como bien lo has dicho, ¿no? Por supuesto que no. Por lo general, Miguel, también la sabiduría humana, la que tenemos nosotros, se centra en acumular conocimiento, como bien dijiste de muchos filósofos, ¿no? Que se centran en buscar conocimiento, ¿no? Uh-huh. Alguien sabio es alguien que sabe mucho, ¿no? O sea, dice, ay, esta persona es sabio. Los de hombres son muy sabios porque saben mucho, ¿no? Nosotros, ahí vamos, ¿no? Como bien lo dijiste hace rato, ¿no? ¿Te consideras sabio? Ahí vamos, ¿no? Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar, actuar, reflejando su carácter, mi Carlos. Efectivamente, Miguel. Eso es la sabiduría, pues. Exacto, en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios, y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Efectivamente. ¿Cómo ves, Miguel? Sí. Perfecto. Sí, mira, es que nosotros sabemos que hay personas académicamente saturadas de todo conocimiento, ¿sí? Y eso no es malo, ¿eh? No. También que quede claro, no queremos decir nosotros que la sabiduría que el ser humano ha desarrollado a través de los años sea mala. Por supuesto que no, al contrario, es buena, porque la sabiduría humana es un rasgo de la semejanza de Dios en nosotros.
el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Eso se refiere a que tenemos la capacidad de crear, la capacidad de pensar, somos seres morales, y en todas esas características es donde surge la sabiduría humana. Entonces la sabiduría humana por sí sola no es suficiente, pero tampoco es mala, ¿sí? No es mala. Por eso, aunque haya personas muy saturadas de conocimiento, eso no es malo, pero en ocasiones esa preparación los lleva a creer que todo es muy complicado, ¿sí? Tienen tanto conocimiento que ya no creen en las cosas simples, como el Evangelio, ¿sí? El Evangelio dice, creen en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Así de fácil. Sin experimentación, sin observación, sin comprobación, sin hipótesis, sin teoría, sin el método científico. ¿Cómo? Nomás así. Sin llevar nada al laboratorio. Entonces, sin pasar por el laboratorio, pues entonces a veces ese conocimiento académico es un estorbo, pues, para conocer la sabiduría de Dios. Miren, con ese tipo de personas, por ejemplo, el apóstol Pablo se topó. Cuando él le comunicó el Evangelio a los corintios, estos no podían aceptar su profunda simplicidad. Les parecía una locura. Por eso es que Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, de los versos 18 al 31, se los voy a leer rápidamente. Venga, mi Carlos. Dice así Pablo, primera Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 31. ¿Dónde está? No lo hallo. Por ahí está entre Génesis y Apocalipsis. Entre Génesis y Apocalipsis, ¿no? Por ahí está. Bueno, lo que les está diciendo ahí el Señor Jesús, Pablo, perdón, es que ellos pensaban que era muy complicado creer en el Evangelio así de tan sencillo como Pablo lo presentaba, pues. Él les decía, cree en Jesús, acepta a Jesús y vas a ser salvo. Pero ellos decían, no, ¿cómo si yo soy científico, si yo soy alguien muy, muy preparado? Pero miren, aquí está, ya dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Fíjense qué interesante esto, ¿eh? Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. O sea, se les hacía algo muy, muy simplón, muy sencillo. Por eso los judíos decían, no, a mí dame una señal del cielo. Y los gentiles o los griegos decían, no, yo necesito algo que me lo compruebe, ¿sí? Entonces, dice aquí, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Entonces, ese es el mensaje que daba Pablo, y a los corintios les hacía mucho ruido, no lo podían aceptar, comprender, ¿no? Definitivo, mi Charlie, Dios no está en contra de la intelectualidad. Él es el creador de la razón. Dios ama la sabiduría, ama el conocimiento, como bien lo expresabas en el pasaje de Corintios. Sin embargo, se ponen las ideas que impiden que la gente conozca el amor de Dios, el poder de Dios y la sabiduría de Dios.
También todos tenemos el conocimiento que en el siglo XX, en el siglo XXI, muchas personas han vivido bajo filosofías que excluyen a Dios, que separan Sí, como al hombre de Dios, ¿no? Muchas como el comunismo, el fascismo, el humanismo extremo, entre otras. Sí, Y así es. otros también se van al extremo, ¿no? A idealizar la naturaleza, la tierra, el universo, a adorar la misma tierra, que Sí, la madre tierra, dicen, ¿no? la madre tierra. El Entonces, hermano árbol y así. todas estas situaciones es una sabiduría que excluye, ¿no? Que excluye a Dios, ¿no? Entonces, la verdadera sabiduría es una cualidad que se atribuye a quien posee una gran cantidad de conocimientos y también los pone en práctica, ¿no? En ese sentido, la sabiduría se desarrolla con el tiempo, con las experiencias propias ajenas. Y es como bien decías al inicio, ¿no, Charlie? Se consideran sabios. Yo creo que el considerarse sabio es un maratón, ¿no? Es un tiempo de crecimiento donde viene el conocimiento a la vida, el conocimiento de Dios. Que qué bueno que a nosotros llegó el conocimiento de Dios, y también este tema que estamos tratando de desarrollar es para aquellos que tengan una duda de la existencia de Dios y que estén dudando y que se estén haciendo preguntas como las que bien decías, el Charlie, ¿qué es la vida? ¿Cuál es el propósito por el cual Así estoy es, aquí? sí. Todo eso es un maratón que así lo entiendo, que se va desarrollando a través del tiempo, ¿no? Cuando el conocimiento llega y donde uno es sabio para aplicarlo correctamente. Sí, mi Carlos, y sí, Miguel, perdón. Y fíjate que resumiendo un poquito eso que nos dijo nuestro buen amigo Carlos al principio nosotros tenemos que tomar en cuenta que aquí nosotros, amigos, debemos de hacernos unas tres preguntitas así muy cortitas, ¿no? Y estas preguntas son para que nosotros entendamos que estamos aquí en la tierra por un propósito, ¿no? Claro. Y, esto es una pregunta muy pequeña, ¿no? La número 1 que yo puse es, ¿por qué estamos? Tenemos que estar bien definido por qué estamos. La segunda pregunta es, ¿para qué estamos? Y la tercera es, ¿para dónde vamos? Así es. Eso. Mi estimado Johnny, ya eres un Sócrates, un Aristóteles, un filósofo griego. Sí, mira, y bien decía, ¿no? De que ya se ponen a adorar, ya les ponen Dios, el Dios árbol, el Dios esto, el Dios delfín, o sea, ya hasta ponen dioses, ¿no? Y las consecuencias han sido trágicas también, para la familia, el medio ambiente, la salud, la educación y muchas otras esferas de la sociedad. Todas estas cosmovisiones e intentos de darle sentido al mundo están conectadas al fracaso, muchachos. ¿Por qué? Porque no encajan con la realidad que creó Dios. Solamente dándole su lugar a Dios, entenderemos que sus respuestas a las preguntas difíciles de la vida son únicas, de las cuales tienen sentido. Y eso, ¿cómo se llama? Nosotros vemos que cuando nosotros tenemos una reacción ante las pruebas de la vida, es una señal de nivel de sabiduría que tenemos. ¿Por qué? Porque durante los tiempos difíciles se ve con claridad si nos movemos impulsados por nuestras emociones y frustraciones o si lo hacemos guiados por la sabiduría que viene de Dios. Sí. Las pruebas pueden traer como resultado crecimiento y bendición. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, completamente. Y bien hablamos el tema pasado en el desierto, ¿no? En el desierto o hay de dos. O te haces terco o escuchas la voz de Dios. O te haces sabio. Exacto, Ujú. exacto. Sí, sí, sí. Será así si permitimos que Dios nos guíe en todo y que nos dé la sabiduría necesaria para actuar de forma correcta. Sin embargo, si queremos ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, debemos pedirla. Y eso se hace con un paso de humildad. Sí. Debemos abrir el corazón, muchachos, para que se sienta lo que el Padre siente en medio de esa situación y para que ver nosotros las cosas ahora sí como Él las ve. Sí, mira, ahorita que dijiste eso de que debemos pedir sabiduría, Santiago lo dice, dice que pidamos la sabiduría a Dios. Dice, si alguno de ustedes, en Santiago 1:5, si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces la sabiduría está en Dios. Así es. Entonces, es un paso de humildad. Debemos abrir nuestro corazón para que sienta lo que el Padre siente en medio de esa situación y para que Él vea las cosas desde su perspectiva. Y así ya Él nos dé la sabiduría que nosotros ocupamos. ¿Por qué? Porque muchas veces también hay que saber pedir.
también hay que saber actuar. No Sí. nomás dejar y me dieron esto y actuar ahora sí que con uno mismo. Pues. Ujú. Sí, mira, hace rato decías tú que las consecuencias han sido trágicas para muchos ámbitos de la vida, ¿no? Por seguir esas filosofías que pues muchos siguen, ¿no? Así, mi Carlos. Por ejemplo, una consecuencia trágica para la familia es que cada vez se le está tratando de quitar autoridad a los padres. Cada vez esas corrientes humanistas, esas filosofías que están tomando cada vez más adeptos en el mundo, que no son nada sabias, impulsan esa pérdida de autoridad de los padres sobre los hijos. Leí una noticia, por ejemplo, que en Noruega ya prácticamente los padres se les ha quitado la autoridad. ¿Por qué? Porque hay una serie de leyes que si nomás un vecino oye gritos en la casa de enseguida, inmediatamente llama a la policía, nomás por oír gritos, pero a lo mejor son gritos de felicidad, Claro. a lo mejor son gritos de miedo, pero no, rápido llama a la policía porque puede que le estén maltratando a un niño. Y sí, tampoco se deben de maltratar a los hijos, ¿verdad? Claro, claro. Pero de eso a ceder la autoridad como padres, pues hay una gran diferencia. Entonces, todas esas corrientes filosóficas dañan a la familia, como en este caso, dañan a la salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el SIDA, ¿por qué surgió? Por esas corrientes de desinhibición en las relaciones sexuales, ¿no? Claro. No pasa nada. Entonces, siempre que se siguen filosofías o ideas alejadas de la sabiduría de Dios, son trágicas para la sociedad, para muchas áreas de la sociedad. No sé si se acuerdan de otras, pero la salud, la educación, la familia, el medio ambiente, todo está presionado por esas corrientes humanistas, ¿no? Definitivo, Charlie, todo lo que excluye a Dios, definitivo que estamos convencidos de que va a llevar al fracaso, ¿no? Todas esas cosmovisiones, todas esas maneras o formas de ver la vida, la verdad absoluta, Así pues es. al final están condenadas al fracaso porque no encajan con la realidad que creó Dios, ¿no? Y que es lo que vamos a estar desarrollando en el tema, en nuestro segundo bloque, Sí. dando pautas interesantes. Y te dejo el balón, mi buen Johnny. Muy bien, miga. Y ahorita vamos a nuestro... Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Hombres en Desafío presenta el versículo de la semana. ¡Ey! Porque los necios de Dios, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y así lo dice 1 Corintios 1:25. No se vayan, ahorita vamos a un pequeño corte comercial, pero nos vamos a echar una galletita con un buen té. Tú rellena tu taza y ahorita volvemos en tu programa Hombres en Desafío. Hombres, aunque las pedradas estén duras, no se vayan. En un momento regresamos. Hombres en Desafío. Hombres en Desafío. Nuestro mundo está globalizado, comunicado. Hoy podemos hablar de temas que antes no podíamos hablar. Tenemos más herramientas y espacio para poder hacerlo. Pero tenemos un pequeño, gran problema. Nuestro mundo también es menos tolerante, más agresivo, más dividido. Nos ofendemos, nos atacamos, argumentando defender la verdad. Pero que no se nos olvide, decir la verdad sin amor es crueldad. Me gustaría que mis hijos vivan en un mundo más libre, donde puedan hablar, opinar, creer, publicar, decir lo que piensan sin temor a ser atacados, criticados. ¿Se puede? Claro que se puede. Si nosotros los adultos les damos el ejemplo. Defender la libertad, defender la vida, es trabajo de todos. Disfrutemos y aprovechemos las diferencias. Si tú opinas, te escucho. Si piensas diferente a mí, te respeto. No porque eres menos o más que yo, es porque estamos vivos. Por el valor de estar vivos. Valoremos y disfrutemos la vida.
101.5 FM. La frecuencia. Bless FM. Nuestro nombre. La Paz, Baja California Sur. Nuestra tierra. Y todos los cholleros. Nuestra gente. Desde hoy, Baja California Sur es territorio Bless. 101.5 FM. Somos Bless. Bless FM. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara Gómez Herrera. Soy licenciada en optometría y dirijo Óptica Magnavisión. Aquí nos dedicamos a hacer exámenes de la vista, a adaptar lentes de armazón, de contacto, a dar terapia visual. Y para mí, el haber asistido a la Cumbre Global 2020 fue una gran experiencia, ya que ahí yo me pude dar cuenta que los expositores son gente como tú o como yo, con sueños, pero también con dificultades. La gran diferencia la hace la actitud con la que ellos han enfrentado esas dificultades. A mí me ayudó mucho el conocer cada una de sus experiencias. Yo ahora lo puedo aplicar aquí con mi equipo de trabajo y esto ha sido de gran beneficio para Óptica Magnavisión. Por eso hoy yo te invito a que tú también seas parte de la Cumbre Global 2021, que se va a celebrar próximamente en el mes de marzo, los días 19 y 20. No te lo pierdas, juntos podemos seguir creciendo. La charla continúa. Sigamos escuchando y aprendiendo, porque ser hombres es un reto constante. Continuamos. Espera, terminó, ya estamos de regreso. Bienvenidos a Hombres en Desafío, nuestro segundo bloque. Estamos abordando un tema interesantísimo como lo es la sabiduría para la vida. Ya hemos hablado un poquito de este tema tan interesante. Voy a permitirle a mi estimado Charlie que nos dé un resumen, el resumen del programa también. Resumen del programa de parte de nuestro buen amigo Carlos Félix. Eso, hombre, anda qué bien les motivado, queda, Johnny. No, hombre, son locutores ya consumados. No, pues muchas gracias, compañeros. Por supuesto que sí, un resumen para usted que se acaba de conectar, para usted que acaba de sintonizar el 101.5 de FM. Estamos abordando el tema sabiduría para la vida. Y bueno, decíamos que todos en su momento nos hacemos las grandes preguntas de la vida, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué es la humanidad? ¿Cómo podemos conocer la verdad? ¿Qué es lo real? ¿Cuál es el sentido y propósito de la vida? ¿Cómo hemos de vivir? ¿Hacia dónde vamos? Etcétera. Y veíamos que la manera de encontrar esas respuestas era encontrándola en la palabra de Dios, ¿sí? La verdadera sabiduría viene de Dios, viene de lo alto. Entonces, ahí es donde se encuentra la verdadera sabiduría y es lo que estábamos viendo hasta antes del corte. Decíamos que puede haber personas sabias en lo académico, pero a veces esa sabiduría es un estorbo para entender la simplicidad del Evangelio, ¿no? Como leíamos que Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, de los versos 18 al 31. Entonces, decíamos que cuando alguien quiere imponer su sabiduría que está alejada de Dios, pues simplemente va a traer tragedia a la familia, al medio ambiente, a la salud, la educación y muchas otras esferas de la sociedad. Porque todas esas cosmovisiones e intentos de darle sentido al mundo están condenados al fracaso porque no encajan en la realidad de Dios. Así y es a es, donde íbamos, es donde llegamos antes de ir al corte. Y bueno, continuando con el programa, vamos a seguir explicando el programa y vamos a abordar algunos puntos que ayudan a encontrar la sabiduría para nuestra vida. ¿Sí? Eso es lo bueno. Estos son los buenos. Miren, el primer punto es: nuestra vida debe estar edificada sobre el gran yo soy. ¿Sí? Aleluya, amén. El gran yo soy sabemos que es Dios. Así ¿Sí? es. Entonces nuestra vida debe edificarse sobre Dios. En Éxodo 3, del 13 al 14, le pregunta Moisés a Dios su nombre. ¿Sí? Les lo voy a leer rápidamente. Dice: pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo,
el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Y el Señor le contesta, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, eso fue lo que recibió por respuesta Moisés de parte de Dios cuando le preguntó, ¿y cómo te llamas? ¿Quién eres tú? ¿Sí? Entonces, este nombre de yo soy, como se presenta el Señor, describe perfectamente la naturaleza y el carácter inmutable de Dios. Y tiene que ver con su autoexistencia y eternidad. Es decir, al afirmar el Señor yo soy, le estaba diciendo, siempre he estado, siempre he sido. Nunca he cambiado. Nunca he cambiado, sí. Como dice Hebreos 13, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Dios es el gran yo soy y sobre Él nosotros debemos edificar nuestra vida para poder encontrar la sabiduría, ¿sí? Dice el proverbio que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Más adelante por ahí lo vamos a abordar. Entonces, todo lo demás en nuestro mundo podría cambiar o desaparecer, pero Dios nunca cambia. Él es la esencia de la realidad. Sí, la realidad es Dios y Él nunca va a cambiar. Entonces, por esto es que nos conviene permitirle a Dios ser el yo soy en nuestras vidas. Cuando le damos ese lugar a Dios, nuestra vida va a cambiar. Vamos a desafiar nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra cosmovisión se va a cambiar. Por supuesto, nuestro estilo de vida y nuestras relaciones. Es decir, permitirle que Dios entre en nuestro corazón y que empiece a dirigir la vida. Empezamos a movernos en esa sabiduría y se va a notar y va a impactar todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Por eso es que Moisés pudo regresar a Egipto con esa autoridad de saber que él iba en el nombre del yo soy para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sabía que la sabiduría de Dios ahora estaba en él, porque él iba en una encomienda divina. Y creo que usted que nos escucha, nosotros que estamos aquí, si tenemos a Dios como Señor de nuestra vida, tenemos una encomienda divina. Tenemos algo que hacer, pero debemos de tener esa vida edificada sobre Él, porque si no, no vamos a poder obtener la sabiduría que nos va que nos va a permitir, pues, hacer su plan, su propósito, ¿sí? Entonces nos conviene permitirle a Dios ser el yo soy en nuestras vidas, ¿eh? O en otras palabras, pues no hay ningún aspecto de la realidad que esté fuera del alcance de Dios. Él es todo y todo es Él, definitivamente. Dios nos está diciendo que es estable, confiable y por lo tanto las respuestas están en Él. Nos conviene, definitivamente. Nos conviene, sí, las respuestas para las grandes preguntas que decíamos al inicio del programa están en Él, pues, ¿sí? Vamos a entenderla, vamos a comprender mejor nuestro mundo. Entonces, cuando creemos en Dios, todo va a tomar sentido y propósito. Todo toma sentido, todo toma su propósito. Por eso les decía, Moisés pudo encabezar el éxodo, porque su vida cambió. Desde el momento en que supo quién era Dios, su vida cambió, ¿sí? A partir de ahí empieza a desarrollar el plan de Dios para ir a sacar a Israel de Egipto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él ya sabía. Él ya estaba siendo objeto de la sabiduría de Dios. Ya Dios le estaba entonces compartiendo de su sabiduría, porque Moisés le creyó a Dios. Sí, ya entiendo que Moisés ya tenía una autoexistencia de Dios, una eternidad muy clara de lo que era Dios, ¿no? y de lo que era la vida. Por eso pudo cumplir el propósito de Dios y dirigir al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿no? Así fue, exactamente. Entonces, ¿quieres respuestas? Si quieres tus respuestas, si nosotros queremos respuestas, debemos permitirle a yo soy, es decir, a Dios, que cambie nuestras vidas, pues, ¿sí? Que cambie nuestras vidas, porque si no le permitimos a Dios que empiece a hacer los cambios que Él quiere hacer para restaurarnos, para reconstruirnos, para recrearnos, pues simple y sencillamente no vamos a poder tener acceso a la sabiduría de Dios. Y así como ayudó a Moisés, así como segurizó a Moisés y lo puso como líder de ese pueblo,
igual a nosotros el Señor nos va a usar, nos va a compartir de sus recursos, de la sabiduría, para poder hacer pues ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Qué buen punto que nos ahorilla a entender el tema de la sabiduría, ¿no? Porque realmente no nos conviene irnos al yo no soy, Así es. a esas filosofías que excluyen a Dios, Exacto. a eso que nos desvía a una eternidad sin Dios, a una vida fuera de la realidad, a una vida temporal, ¿no? En cambio, nos conviene inclinarnos al gran yo soy y tener una vida real en Dios y una eternidad para vida eterna, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Y bueno, entonces este es nuestro primer punto. Nuestra vida debe estar edificada sobre el gran yo soy. Y antes de pasar al segundo punto, para encontrar la sabiduría en nuestra vida, vamos a escuchar nuestra reflexión de Hombres en Desafío. Prepárate para escuchar, para recibir, para pensar. Hombres en Desafío presenta la reflexión de la semana. Esta es la reflexión de la semana. Dios no está en contra de la intelectualidad. Sin embargo, se opone a las ideas que impiden que la gente conozca su amor, poder y sabiduría. Sabe que nuestros intentos de conocerle exclusivamente con la mente conducen al orgullo y al ateísmo. Vamos, Quedaron vamos. geniales las cortinillas, mi buen Johnny. Sí, así es, Miguel. Quedaron Échale, super échale. special K. Pues un saludo a nuestro hermano Homero Chavarría. Ya le subió a la radio otra vez. Súbale a la radio, hermano Chavarría. Que suene el mensaje. También un saludo para todos los que nos escuchan por su radio, por Facebook, por YouTube, que nos están viendo. Por aquí veo a nuestro hermano Eduardo que nos está escuchando aquí cerquita. A ti, Francisco Gómez. Miguel, pues aquí estás conmigo. A mi hija Elodie, a mi hijo Juan, a mi mamá, si me está viendo, un saludo, mamá. A nuestro buen fan. Ya llenó la taza, nuestro buen fan Mauricio dice, Ya la llenó. ya la llenó. Te hizo caso al pie de la letra, Sí, ¿no? Antes de ir no, al sí, corte, sí. llenen su taza, dijo el Johnny. Jennifer, para Tien, para todos los que nos están escuchando, un saludo. Y sí, vayamos a nuestro segundo punto. Y este segundo punto, fíjate, Miguel, que también está buenísimo. Échale, mi Johnny. Vayamos a la fuente de la sabiduría. Uf, Cuando conocemos a Dios y cambia nuestra vida, Él se convierte en nuestro principio de sabiduría. Proverbio 9:10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento, mi Carlos. Wow. En otras palabras, para ser sabio, debemos honrar y respetar a Dios. La fe en Dios es la base para comprender al mundo. Fíjate, disculpa que te Venga, interrumpa, venga, Johnny, pero mi Carlos, eso que venga. dijiste es, la fe en Dios es la base para comprender al mundo. Definitivamente eso es una gran verdad, ¿eh? Es Sí, una gran sí. verdad. Así es, vivimos en una sociedad bombardeada constantemente por ideas y filosofías que ofrecen la verdad o la solución a los problemas. A algunos. El mundo es como un mercado donde se ofrece de todo tipo de ideologías, de la izquierda y la derecha, el orgullo, el humanismo, el fatalismo, lo del Islam, los temores del paganismo, el vacío del budismo y el misticismo, compañeros. El misticismo oriental, pero solo Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Así La es. Biblia enseña en Proverbios el valor que tiene la sabiduría, que no la vamos a encontrar en ningún lugar, solamente en las enseñanzas, en la Biblia, aquí es donde vamos a encontrar la sabiduría de Dios y conocimientos que Él nos da, que son más valiosos que cualquier tesoro material. Sí. Fíjense, Daniel fue un hombre sabio. ¿Cuántos se acuerdan de Daniel? Oh, sí, claro. Honraba a Dios. Él sobrevivió al ascenso y caída de 4 reyes. Fíjate. Él tuvo éxito. ¿Por qué? Porque temió a Dios más que a los reyes que él sirvió. Entonces, él es un gran ejemplo. ¿Ibas a decir algo, mi Carlos? No, nada más eso, el caso de Daniel, sí me llama la atención, dice que estuvo al servicio de 4 reyes. Entonces, totalmente de acuerdo, tuvo éxito porque temió a Dios. O sea, ahí se aplica claramente lo que dijiste hace rato, ¿no? De Proverbios 9:10. Así es. Entonces, la verdadera sabiduría procede de Dios. Cuando le honramos como Señor, estamos en camino a obtener el entendimiento genuino. Y cuando nosotros le honramos, Señor, tú gobierna nuestra vida. Le estamos dando todo nuestro ser. A Él, Miguel, ¿estás de acuerdo conmigo? Le estamos dando todo nuestro ser para que Él nos dirija. Ahora, yo les hago esta pregunta. Yo los desafío, como dice mi buen Carlos,
¿Qué respuesta acerca de la vida estás buscando? ¿Has comenzado tu búsqueda bendiciendo plenamente a Dios? Sí. Ay, ay, ay. Sí, o sea, ¿qué respuesta estás buscando? O sea, busca a Dios y vas a hallar las respuestas, eso es Exactamente. todo, pues tienes que bendecir plenamente a Dios, como dijiste, Johnny. No hay de Así otra es. para encontrar las respuestas. No hay otra. Si queremos sabiduría que nos dé respuesta, temamos a Dios, honrémoslo, respetémoslo y vamos a poder encontrar esas respuestas, Fíjate definitivamente. que leía por ahí mi Carlos y Johnny en un artículo que sacó CNN acerca de los 6 tipos de ateos, aquellas personas que excluyen a Dios y tienen una idea o una concepción de no creer en Dios, ¿no? Y me llamaba la atención los nombres que aún se adjudican ellos, ¿no? Como el ateo agnóstico intelectual, el otro ateo activista, el ateo agnóstico buscador, el antiteísta, el no teísta, el ateo ritual. Y todas estas filosofías que al final de cuentas vienen en este segundo punto que decías, ¿no? Que no han buscado la fuente de la sabiduría, ¿no? Han negado a Dios, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Sí, mira, ahorita me estoy acordando, ahorita que comentas eso, Miguel, sí es cierto, hay personas que niegan a Dios y generalmente, como comentábamos al principio del programa, son personas que tienen una gran carga intelectual en su mente, ¿no? Pero fíjense, hay científicos cristianos que reconocen a Dios. Se me viene ahorita a la mente una frase que se le atribuye a Luis Pasteur, el que descubrió la manera de cómo usar las vacunas. Él decía, poca ciencia te aleja de Dios. Mucha ciencia te trae de regreso. Entonces, él era un científico y sí, quizás al principio dudó de Dios, pero una vez que fue más sabio, tiene que haber algo, tiene que haber alguien que hizo todo esto y creen en Dios. Así es, mi Charlie. Bueno, el tercer punto es no renuncies a ser sabio. O sea, el tema de buscar la sabiduría no tiene vuelta atrás. No podemos echar un vistazo lo que hemos recorrido. Por el contrario, debemos de seguir avanzando, ¿no? No cambiar la verdad por la mentira. Y pueden resultar interrogantes en el caminar, ¿no? Y nos hemos preguntado muchas veces, personas deciden creer que Dios no existe. Y era lo que hablábamos un poquito ahorita, ¿no? Sí. Lo deciden porque saben que al reconocer la existencia del Dios de la Biblia, al gran yo soy, como bien decía Charlie, tienen que obedecerle. Hay un compromiso del cual se excluyen esas personas que deciden no creer en Dios, Así ¿no? es, O ahí sea, está el detalle. creer en Dios, Ujú, caminar en Dios, no es fácil. No. ujú. Es un desafío. Así es un ¿no? desafío. Es un ¿Por qué? Porque la sabiduría tiene un costo. Así es. Porque la sabiduría se va ganando, se va adquiriendo, ¿no? Con el paso de los tiempos. Yo he escuchado a gente que dice, oye, qué sabio es esa persona. Wow, y cuando tú volteas a ver a esa persona y que tú dices, sí, es sabia. Porque el conocimiento que ha adquirido por los años de caminar en Dios, quizá, pero también por su forma de conducirse, ¿no? Entonces trae un impacto hacia la generación pero estas personas que deciden no creer en Dios, pues, o sea, tienen la excusa porque tienen que obedecer a Dios. Y no quieren, pues. Y no quieren. Entonces, no obstante, si decimos que Dios no existe, que estamos aquí por pura casualidad, nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos vivir como queremos, ¿no? Entonces son personas que renuncian a ser sabios, ¿no? Personas Sí. que definitivamente desprecian la verdad, ¿no? Cuando una persona se rige por esos pensamientos, le sucede lo que enseña el Salmo 36 del 1 al 3, ¿no? Y que se adula tanto que ni siquiera admite que su conducta está equivocada. También Pablo en Romanos, también él lo deja saber, él dice en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, esas personas que renuncian a ser salvos, a ser sabios, perdón, pues tienen esa mentalidad, ¿no? El Salmo 36 dice, la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos.
Se aplaude, por tanto, en sus propios ojos, o se lisonjea, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Cuando la iniquidad del impío toca el corazón, lo hace ser una persona que renuncia a obtener la sabiduría, Michelle. Sí, mira, la palabra dice, el necio es sabio en su propio entendimiento, ¿sí? Entonces muchas personas piensan que tienen la sabiduría suficiente como para decir, yo no necesito la sabiduría de Dios, yo renuncio a esa oportunidad porque no, simplemente no quiero obedecer a Dios. O sea, yo conozco tanto, sé tanto, sé cómo está constituida la materia, el átomo, la molécula, las nanopartículas y bueno, una serie de argumentos y conocimientos científicos que, repito, no son malos. Pero, desafortunadamente, cuando llenamos nuestra cabeza de esos conocimientos, generalmente la persona empieza a deslizarse del concepto de Dios y termina por no creer en Dios. Y en el ámbito científico, todo aquel científico que se dice creyente en Jesucristo es marginado. Es marginado porque en ese gremio, en ese ambiente científico, es mal visto creer en Dios, pero pues es la sabiduría. Bien, es cierto, y fíjate, mi Carlos, es muy cierto eso, que el gran ejemplo de nosotros para quien buscó ser sabio fue nuestro Señor Jesús. En la Biblia leemos que Jesús, Dios encarnado, pasó por todas las etapas de crecimiento que pasa cualquier ser humano. Una de las áreas en que Jesús tuvo que crecer fue en el área de la sabiduría. Si Jesús, al hacerse humano, así como nosotros, hombres en desafío, tuvo que buscar activamente crecer en sabiduría, ¿cuánto más lo debemos de buscar nosotros a Él? Ninguno de nosotros nace sabio. ¿Tú naciste siendo sabio, Carlos? No, y todavía no lo soy. No, hombre. Exacto, ni yo tampoco. Ahí vamos en un proceso, pues, creciendo. Exactamente, vamos adquiriendo la sabiduría del Señor a través del estudio de la palabra, pasando tiempo con Dios y al permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Concluyo con esto, Millón, y totalmente de acuerdo contigo. Proverbios 3, del versículo 13 al 16, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honras, mi Charlie. Sí, hermosa palabra que nos dice, ¿sabes qué? Si tú quieres ser rico, tienes que ser sabio, ¿sí? Y no se está refiriendo completamente y exclusivamente a la riqueza material. La riqueza, yo creo, más grande que puede tener cualquier ser humano es a Dios en su corazón, porque eso le va a dar la oportunidad de empezar a conocer la voluntad de Dios, de empezar a acceder a la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría de lo alto, y eso le va a dar la oportunidad de acoger o de crear bienestar para su vida, ¿sí? Y ahí entra la paz con uno mismo, la paz con Dios, las buenas relaciones familiares, el ser responsable en el trabajo, el ser emprendedor en un negocio, en fin, ¿sí? La sabiduría de Dios está antes que las cosas que materiales, pues sí. Entonces, la riqueza mayor de un hombre, como lo acabas de leer tú en estos pasajes bíblicos, Miguel, es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es más valioso que cualquier bien material, que cualquier joya, que cualquier cosa que pensemos que es lo máximo que podemos tener. Nos garantiza en la mano derecha largura de días y en nuestra izquierda riquezas y honra. ¿Ya nos vamos, mi Charlie? Ya casi. Ya casi nos vamos. Casi nos vamos. Ya. Queda un minuto, entonces... ¿Di tu conclusión o la digo yo, mi tremendo Carlos? A ver, Johnny, aviéntate tu conclusión. Ok, mi conclusión es, si buscamos un término más exacto, muchachos, de qué es la sabiduría, la definición más precisa para mí es que Dios es la sabiduría. Totalmente de acordeón. Él es el creador de todas las cosas en el cielo y en la tierra, y para Él nada le es oculto. Todo. Pues le es oculto para el hombre
Ya me está presionando el Germán. Nos aumentaron el Pues tiempo, lo que dijo. es oculto para el hombre y su sabiduría humana es limitada, pero ¿saben qué? Para Dios no lo es. Es que yo te dejo de tarea a tú que nos estás escuchando, lee el Salmo 139 y ahí vas a entender mucho de lo que yo te estoy hablando. Mi Carlos. Sí, yo nomás para concluir diría que la persona sabia toma decisiones que tienen sus bases en el temor de Dios, el deseo de agradarlo y obedecer sus mandamientos. Aleluya. Muy bien, pues ya nos vamos. Muchas Yeah. gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo lunes en Hombres en Desafío. Gracias, les saluda Miguel Ibarra. Bendiciones. Cuando estamos entre amigos, el tiempo se va volando. El programa de hoy, Hombres en Desafío, ha terminado. Pero de todo lo que escuchamos, tenemos mucho que aprender y poner en práctica toda la semana. Te esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en Bless FM. Hombres en Desafío, porque ser verdaderamente hombres es un reto constante. Hombres en Desafío. Ya viste con nosotros. Desde hoy, formamos parte de tu vida. 101.5 FM. Somos Bless FM. Ahora, el presidente de la República podrá ser juzgado por